Lo que ocurrió entre Colapinto y su ingeniero después de la clasificación en Las Vegas no se había visto en toda la temporada. Hubo gritos, tensión y un momento que podría cambiar la relación dentro del equipo. Y lo más increíble es que todo empezó por un detalle que casi nadie notó. Bienvenidos, amigas y amigos. Hoy vamos a analizar en profundidad la discusión que explotó dentro del box después de una de las clasificaciones más caóticas del año. Vamos a explicar qué pasó, por qué pasó y, sobre todo, qué consecuencias puede tener. Todo con palabras claras, sin tecnicismos innecesarios, pero con la seriedad y la experiencia que este deporte exige. El contexto de una qualificación. La clasificación de Las Vegas ya venía complicada desde el principio. Temperaturas bajísimas, poco agarre y un asfalto que parecía una pista recién estrenada. En esas condiciones, cada detalle cuenta, cada error se multiplica y cada decisión del equipo se vuelve crítica. Colapinto comenzó la sesión con buen ritmo, pero desde la vuelta inicial hubo señales de tensión. Problemas con la temperatura de los neumáticos, tráfico en el peor momento, y una comunicación por radio que ya sonaba más áspera de lo habitual. El momento de la explosión. ¿Qué ocurrió realmente? Todo se desbordó tras el último intento de clasificación. Colapinto pidió una vuelta rápida con margen, pero el ingeniero insistió en salir justo detrás de un grupo de coches para tomarles la referencia. El resultado fue desastroso. Franco perdió tiempo en los 3 sectores, el tráfico lo perjudicó y el coche no estaba en la ventana correcta. Cuando volvió al box, la discusión fue inmediata. El ingeniero le reprochó no haber gestionado bien el ritmo. Y Colapinto, con tono firme, respondió que la estrategia había sido equivocada desde el inicio. Pero aquí viene lo que nadie esperaba. Hay indicios de que la tensión no fue solo por esta quali, sino por algo que viene acumulándose desde hace semanas. Y eso podría explicar por qué el ingeniero explotó de esa manera. Ahora te lo cuento. La tensión interna, lo que se venía cocinando. Al interior del equipo, varias fuentes apuntan a una serie de desacuerdos entre Colapinto y parte del cuerpo técnico. Diferencias en la puesta a punto, interpretaciones distintas sobre cómo gestionar el coche y, sobre todo, un choque de estilos. El ingeniero quiere un piloto extremadamente preciso, meticuloso hasta el detalle más mínimo, alguien que ejecute cada indicación como si fuese una fórmula matemática. Para él, el rendimiento nace de la repetición exacta, del orden, de la consistencia absoluta vuelta tras vuelta. Busca un piloto que traduzca datos en acciones con la fidelidad de un reloj, frenar en el mismo punto, girar con el mismo ángulo, aplicar la potencia exactamente donde dice la simulación. En su visión, la velocidad se construye desde la disciplina. Colapinto, en cambio, pertenece a una escuela distinta. Es un piloto intuitivo, de sensaciones, alguien que necesita sentir el coche en la yema de los dedos, leer el agarre real más que los números en la pantalla. Trabaja desde el instinto, desde la sensibilidad natural que tiene para interpretar la pista y adaptarse sobre la marcha. Necesita margen para expresarse, para modificar ligeramente la trazada si la curva se lo pide, para jugar con el límite sin estar encorsetado por un plan rígido. No es falta de disciplina, es que su velocidad nace del movimiento, no de la rigidez. Esa diferencia filosófica entre ambos, precisión absoluta contra libertad controlada, llevaba tiempo latente dentro del garaje. No era un conflicto abierto, pero sí una tensión silenciosa, una especie de choque cultural que se manejaba con diplomacia mientras los resultados no generaban fricción. Durante varios fines de semana lograron convivir, el ingeniero ajustando datos, Colapinto aplicando su instinto, uno tratando de imponer método, el otro tratando de encontrar su propio equilibrio. Pero toda contención tiene un límite, y ese límite llegó en Las Vegas. Allí, todas las pequeñas diferencias acumuladas comenzaron a pesar más de lo normal. Cada corrección, cada sugerencia, cada discrepancia tuvo un impacto mayor porque el coche no respondía, el circuito era difícil de interpretar y el ritmo no aparecía. Fue un fin de semana donde ambas filosofías chocaron de frente. La clasificación, en particular, fue la chispa que encendió la mecha. En un momento donde todo debe ser perfecto, donde no hay margen para dudas ni discusiones, la falta de sincronía entre lo que pedía el ingeniero y lo que Colapinto necesitaba sentir generó un desbalance emocional y técnico inmediato. Mientras uno pedía exactitud total, el otro buscaba libertad para encontrar confianza, y esa diferencia se transformó en una tensión que explotó justo cuando más se necesitaba claridad. La quali no solo definió la parrilla, expuso que esa grieta filosófica ya no podía ocultarse bajo los resultados ni bajo la cortesía del día a día. Lo de Las Vegas no fue un simple mal desempeño, fue el momento en que ambos entendieron que había que elegir un camino común, o la distancia seguiría creciendo.
Si te gusta cómo analizamos estos temas, con claridad y profundidad pero sin complicarte la vida, te invito a suscribirte ahora mismo. Eso me ayuda a seguir trayendo contenido serio y bien explicado de cada carrera. ¿Quién tenía razón? El análisis técnico en palabras simples. Vamos a ser claros, ambos tienen parte de razón. No es una cuestión de culpables, sino de responsabilidades compartidas. Y en un deporte tan finamente calibrado como la Fórmula 1, cuando dos piezas clave del mismo engranaje no funcionan al unísono, el resultado final se resiente. Esta vez, tanto el ingeniero como Colapinto tuvieron pequeños desajustes que, sumados, generaron una tormenta perfecta. Lo que falló del lado del ingeniero. Eligió un momento con demasiado tráfico. En clasificación, el timín es todo. El ingeniero es quien se encarga de anticipar el flujo de coches en pista, de leer los gaps, de decidir cuándo mandar al piloto para que tenga una vuelta limpia. Pero en Las Vegas, la decisión llegó tarde o mal calculada. El tráfico era evidente, predecible, y aún así se optó por un momento donde varios coches se preparaban para su vuelta rápida. Eso condicionó la preparación de Colapinto desde la primera curva. No fue un simple error táctico, fue un mensaje equivocado en el peor instante. Calculó mal la temperatura ideal de los neumáticos. La ventana de temperatura es crítica. Un neumático frío no agarra, uno sobrecalentado se destroza. El ingeniero debe interpretar datos, simulaciones y sensaciones para entregar al piloto las gomas en su mejor estado. En Las Vegas, ese equilibrio no se logró. La pista estaba más fría de lo esperado, la preparación fue irregular y el resultado fue un neumático que nunca entró en la temperatura óptima. Y cuando la goma no está en la ventana correcta, la vuelta entera se cae como un castillo de naipes. No escuchó completamente las sensaciones del piloto. Colapinto advirtió que la vuelta de salida se sentía rara, que la temperatura no venía como debía. Pero en la tensión de la quali y quizá con la obsesión por los datos, el ingeniero priorizó la simulación sobre el instinto del piloto. No fue un acto de desconfianza, sino un exceso de rigidez. Pero en clasificación, ignorar la sensibilidad del piloto es como taparle los oídos a quien está caminando al borde de un precipicio. Lo que falló del lado de Colapinto. La vuelta de preparación no fue perfecta. Sí, había tráfico. Sí, la temperatura no era ideal. Pero incluso en condiciones adversas, un piloto debe intentar maximizar lo que tiene. Colapinto cometió pequeñas imprecisiones, un frenaje demasiado conservador, una curva tomada con dudas, una aceleración tardía. Nada grave por separado, pero en una vuelta de preparación, cada microdetalle define el estado del neumático para la vuelta rápida. La base no quedó sólida. Su comunicación por radio fue confusa. El piloto debe ser la voz más clara del garaje cuando la situación cambia. Pero en Las Vegas, su mensaje no fue preciso, transmitió incomodidad, sí, pero sin dar una alerta contundente que obligara al ingeniero a reaccionar. Dijo que el coche no se sentía bien, pero no especificó qué necesitaba exactamente. Y en F1, la radio no puede ser poesía, debe ser cirugía. No pidió una estrategia alternativa cuando vio venir el tráfico. Los pilotos experimentados, cuando detectan que la vuelta se va a comprometer, empujan ellos mismos por un cambio de plan, levantar, abortar y reintentar, pedir una nueva vuelta, solicitar un gap diferente. Colapinto vio que el tráfico estaba ahí, lo sintió, pero no presionó lo suficiente para cambiar la jugada. Confió en que la decisión del muro era la correcta. Y esta vez, no lo fue. El problema no fue un solo error. Fue una cadena. Una secuencia de decisiones desalineadas, de pequeñas fallas que se multiplicaron entre sí. Y en Fórmula 1, cuando se rompe la cadena, no hay vuelta rápida que te salve. Una clasificación puede caerse completa por un detalle, por un grado de temperatura, por un coche mal posicionado. Lo de Las Vegas fue exactamente eso, una sumatoria que explotó en el peor momento. Las consecuencias. ¿Qué pasa ahora? Una discusión así dentro del box no es menor. Puede tener 3 consecuencias importantes. Revisión de la comunicación interna. Este tipo de episodios obliga al equipo a revisar cómo hablan piloto e ingeniero en plena tensión. Cambios en la estrategia para las próximas carreras. Seguramente veremos decisiones más conservadoras o más alineadas a las sensaciones del piloto. Impacto emocional en Colapinto. Los pilotos son humanos. Aunque parezcan de acero, estas discusiones afectan. Lo importante es cómo responda en la próxima sesión. La respuesta de Colapinto y el camino a seguir. Fuentes internas dicen que Colapinto reaccionó con madurez,
escuchó, respondió con calma y pidió una reunión privada para revisar la estrategia. Eso demuestra carácter y profesionalismo. El equipo, por su parte, quiere evitar que este incidente se repita. Y eso puede ser positivo. A veces un conflicto bien gestionado fortalece la relación piloto-ingeniero. Lo ocurrido en Las Vegas no fue solo una discusión. Fue la punta del iceberg de una tensión que llevaba semanas creciendo. La quali simplemente lo hizo estallar. El reto ahora es transformar esa bronca en aprendizaje. Porque si algo está claro es que Colapinto tiene talento, y necesita que su entorno trabaje a su favor. Si te gustó este análisis y querés estar al día con todo lo que pasa detrás de cámaras en la F1, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así seguiremos compartiendo contenido claro, serio y bien explicado. Gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo.